Ayer hablamos con Ricardo Ramírez sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero desde un punto de vista nada más comercial, lo que tenía que ver con los aranceles, el papel de la Organización Mundial de Comercio en todo esto. Pero yo hoy quiero analizar con nuestro analista, con nuestro experto internacional, en que yo creo que detrás de esto hay algo más gordo, algo más importante, que es una posible guerra entre Estados Unidos y China. Hay que verlo desde un punto de vista geopolítico y me da mucho gusto entonces recibir para este efecto a Mauricio Meschula. ¿Cómo estás, Leo? Muchas gracias por invitarme. Yo creo que tocas el meollo del tema. Sí, definitivamente hay cuestiones detrás. Yo solo quisiera nada más hacer una aclaración previa, ¿no? Sí entender que en este momento leer a la Casa Blanca es un poco complejo, porque Donald Trump no es el gran geopolitólogo, ni está pensando en la competencia global de dos grandes poderes hacia adelante. Donald Trump está pensando en sus compromisos de campaña, en muy claramente el tema comercial. Él piensa, por ejemplo, que hay que ordenar el déficit comercial mediante cambiar la balanza, etcétera. O sea, cuestiones mucho más electorales, mucho más internas, mucho más de cumplir como presidente ante la injusticia que ha sufrido Estados Unidos. No es así como es visto por otros sectores del establishment en Estados Unidos. Por ejemplo, tienes ahí al lado derecho, y por eso es una tormenta perfecta, tienes al lado derecho de Trump a Bolton y tienes al lado izquierdo a Pompeo y tienes a sectores importantes en el Pentágono, en las agencias de inteligencia, que están viendo cada vez con más preocupación la emergencia de China como un poder global, como un poder global, que eso ya se sabía, pero que tiene aspiraciones globales, o sea, que está mirando cómo incrementar su capacidad de influencia a nivel global, y además se sienten tarde. O sea, déjame expresártelo de esta forma. Te lo dicen así cuando tienes conversaciones con altos funcionarios del sector militar, del Pentágono, agencias de inteligencia. Te dicen, nos tardamos, estuvimos demasiado enfocados en el terrorismo y en Al-Qaeda y en ISIS y en otras cuestiones, y cuando nos dimos cuenta, China nos está rebasando en la esfera tecnológica. Entonces, esto genera, por supuesto, mucha preocupación, y aquí va el tema de fondo. El tema de fondo es dos grandes poderes, que no son solamente dos, o sea, podrías hablar de Rusia y demás, pero estos dos grandes poderes en un momento de definición, de competencia, y claro, esta competencia genera choques en distintas áreas, distintas esferas, con una salvedad. A diferencia de otros momentos de la historia, esta competencia o estos choques geopolíticos se daban, o hasta ahora se siguen dando, entre dos potencias que a la vez son interdependientes económicamente. Entonces, por un lado, sí, es cierto, hay incentivos para... Tienes la confrontación, por ejemplo, en los mares del Pacífico, en los mares colindantes de China, y cómo ves que Estados Unidos busca ejercer operaciones de libertad en navegación, mientras que China busca bloquear, y China busca expandirse, y entonces ves la ciberguerra que existe entre estos dos grandes poderes. Y al mismo tiempo, pues ves que son principales socios comerciales. China es el mayor exportador de Estados Unidos, el principal tenedor de deuda. El principal tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, son al mismo tiempo los grandes competidores, los grandes rivales, pero al mismo tiempo son socios interdependientes. Entonces, el plan de muchos... O sea, en ese sentido habría incentivos encontrados. Incentivos encontrados que, por supuesto, que dicen, a ver, espérame, no conviene de ninguna manera seguir escalando una confrontación militar con China. Pero entonces... Militar, ya dijiste militar. O sea, una confrontación porque ahorita militar, estamos en economía, en una confrontación, en un enfrentamiento económico. Pero Mauricio, que desincentiva. O sea, mi punto es que se vuelve menos
posible o menos factible, ya no solamente por factores militares, sino por estas cuestiones de interdependencia, se vuelve menos viable la posibilidad de una confrontación. Es que a eso voy, porque ya se volvió un lugar común hablar de la trampa de Tucídides cuando hablamos de Estados Unidos y China. Tucídides escribió sobre la guerra del Peloponeso y decía que es inevitable que haya un enfrentamiento militar entre la potencia emergente, que en ese momento era Esparta, con la potencia existente, en ese momento Atenas, ¿no? Que además en este caso podrías hablar de una potencia quizás en momento de declive. Estados Unidos alcanza su pico y muchos autores hablan ya de fase de declive, mientras que la otra está emergiendo. Exactamente. Entonces, aparentemente... Pero lo que decía Tucídides es que no hay manera, que evidentemente, y entiendo que hay un libro de Graham Allison que dice que exploró esto, y no me acuerdo, pero creo que de 16 casos en los últimos 500 años encontró que en 12 efectivamente habían acabado en conflictos bélicos, ¿no? Sin embargo, sí hay que decir esto, estamos en el siglo XXI, entonces aquí la gran diferencia es, número uno, este nivel de interdependencia o sea, existente. Atenas y Esparta no tenían ese nivel de... Este nivel de dependencia el uno del otro, es un primer punto. Sí. Y el segundo punto importante es que, también estamos en tiempos de que una guerra podría implicar niveles de destrucción nunca antes conocidos. O sea, no estás hablando de cuestiones menores, estás hablando de las dos potencias nucleares. Militarmente Estados Unidos todavía es más poderoso que, entre otras cosas, porque lo que yo he leído es que la marina, la parte naval, Estados Unidos tiene una superioridad enorme sobre el tema chino, ¿no? Enorme, pero China viene creciendo de manera importante, pero al ser dos potencias nucleares... Sí, te cambia el juego. Eso cambia absolutamente el juego, porque entonces la ecuación ya no es el enfrentamiento militar, la ecuación es cómo disuadir al otro y cómo evitar que un incidente menor pueda desembocar en un enfrentamiento mayor. Y Ahora, me lleva, es que estoy tratando de llevarte al nivel de poder que tienen cada uno. Creo que poder militar, pues las dos están igual por el tema nuclear, aunque militar tradicional creo que Estados Unidos está por encima de China. Así es. Ahora, el tema tecnológico, que creo que es fundamental en esto. Es fundamental. Tú decías que China le está ganando la guerra tecnológica a Estados Unidos. No, ¿de verdad? Es que es brutal. O sea, se calcula, mira, estas son las declaraciones del personal militar más elevado de Estados Unidos en el Foro de Seguridad de Halifax de noviembre en el que estuvimos. Fíjate cómo lo plantearon. Dice, todavía Estados Unidos está delante de China, tecnológicamente hablando. Pero si no hacemos inversiones considerables y no nos movemos rápidamente de aquí a los próximos 4 o 5 años. O sea, ya es corto plazo. China podría estarnos ganando la carrera. Y esto se junta con otra serie de publicaciones que emergen en estos días, hablando de temas específicos como, por ejemplo, inteligencia artificial, donde dicen que en ese tema China está más adelante. Tienes el tema del 5G. Entonces, la nueva tecnología 5G. nueva tecnología 5G. Y entonces Estados Unidos rápidamente está buscando cómo bloquear el camino, porque está viendo que China está cada vez anclándose en distintos sitios para intentar ejercer su influencia en ese ámbito. Entonces, aquí nada más regreso al tema para terminar de redondear la idea. Esta interdependencia existente, que aparentemente sería el incentivo para no escalar una confrontación entre ambas potencias, muchos en Estados Unidos dicen que es lo que se tiene que cortar. O sea, lo están llamando en inglés decoupling. Decoupling significa desemparejar a las economías. O sea, en otras palabras, romper este nivel de interdependencia existente para que Estados Unidos pueda ejercer una mayor presión. Y ahí viene lo de la guerra comercial. Y entonces ahí es donde entra la guerra comercial, porque si efectivamente esto dura y muchas empresas empiezan a optar por hacer inversiones en otros países y el comercio de Estados Unidos empieza a decrecer con China y empieza a crecer con otros países, entonces empezaríamos a ver niveles de desemparejamiento efectivamente, y esto digamos que elimina ese elemento que actualmente casa a las dos superpotencias. Y te llevaría eventualmente a un mayor conflicto. Yo porque no diría ya mayor no estaría conflicto. el incentivo de la interacción económica. Exacto. Te lleva
a una mayor probabilidad de conflicto, no necesariamente el conflicto, porque sí hay que considerar que en la era nuclear el conflicto se vuelve menos probable, por lo que te acabo de mencionar. Te entiendo. Entonces, pero puede haber una especie de guerra fría, como la hubo con la Unión Soviética. Exactamente. ¿No? Y con otro tipo de herramientas. Hoy tienes la cibertecnología. La cibertecnología, Tienes, por ejemplo, otro tipo de temas mediante los cuales China puede ejercer presiones sobre Estados Unidos. Ejemplo, Corea del Norte. Sí. O sea, las sanciones contra Corea del Norte no funcionan si China no forma parte del nivel. Las sanciones contra Irán eventualmente pueden ser obstaculizadas por China, si China así lo desea. O sea, China tiene ya proyectos de influencia económica y política en distintas partes del globo, desde África. Eso qué bueno que lo toque. Y me queda un minuto y quiero es porque tú comenzaste tu participación diciendo Donald Trump está pensando no en el corto plazo, en el inmediato plazo, que es la próxima elección. Exacto. No, en ese sentido no veo, quizá no haya una estrategia del Estado de Estados Unidos para ver qué hacer con China. Y China sí la tiene. Esta cosa de la ruta de la seda, por ejemplo, o sea, sí ves que los chinos van a largo plazo y que Trump puede ser ahí un granito en la historia. Los chinos están viendo que Trump se va a ir, o se va en 2 años o se va en 6 años, pero Trump se va a ir. Lo que va a quedar ahí es estos grandes proyectos de inversión que ya están tocando Europa, por ejemplo, con Italia. O sea, lo de la ruta de la seda es África, Medio Oriente, están generando contratos de deuda con países en todas partes del globo. Están reforzando, por ejemplo, la iniciativa, lo que se llama Made in China 2025, para tratar de depender menos de otras economías, y están pensando en una estrategia de larga paciencia. China es una civilización, no es un país, es una civilización, decía mi profesor Hugo Pipitone, una civilización hecha Estado. Bueno, pero entonces, en ese sentido, ahí sí la ventaja la veo de parte de los chinos, que tienen esta cosa, y aparte tienen un sistema político muy estable, ¿no? Autoritario, desde luego, no me gusta a mí nada eso, pero es autoritario, pero que sí tiene una estrategia. En cambio, Estados Unidos, entre la democracia, Trump, etcétera, pues no hay una estrategia bien armada. Exacto. ¿No? Y entonces el golpe inmediato es dañar a China en lo más inmediato, perdón la redundancia, pero golpearla a través de esta guerra comercial y tratar de generar la necesidad en China de tener que negociar con Estados Unidos, y a partir de ahí empezar a pensar en una estrategia que hoy no se tiene. Déjame terminar, me va a regalar 30 segundos nuestro productor. ¿Cómo va a terminar el tema de la guerra comercial? ¿Cómo crees? Mira, en este momento está incierto. Yo creo que hay que esperar, o sea, muy en lo inmediato. En lo inmediato, eso es lo inmediato. Al G20, a ver si hay una reunión, si en la reunión se pueden desescalar las tensiones actuales. Aquí la parte comercial más relevante es que China no quiere poner en la ley los acuerdos a los que ya había alcanzado con Estados Unidos, porque para China esto es una humillación, y ya habían acordado que sí lo iban a poner en la ley, y ahora ya no lo van a legalizar. Dicen, a ver, yo puedo llegar a un acuerdo contigo, pero no me obligues a ponerlo en la ley. Entonces, en ese sentido, China se está echando para atrás. Ahí no veo un punto de encuentro. Entonces, China está queriendo llevar esto a la Organización Mundial de Comercio. Vamos, no está que fácil. Les vale a los gringos. Ya dijeron que la OMC les... Pero está muy interesante, ¿eh? Ya nos tenemos que ir, pero esto de la guerra comercial sí hay que dejar de verlo de cerca y hacerlo... Mirar el panorama más amplio, amplio, porque hay algo muy gordo detrás de esto. Muy gordo. Histórico. Histórico. Gracias, Mauricio. Leo. Buenísimo el comentario de Mauricio del día de hoy. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.